Qué gusto estar de nuevo con usted aquí en nuestros Diálogos por la Democracia en TV UNAM. Hoy tenemos un programa especial para los mexicanos que residen en los Estados Unidos y espero que nos estén viendo por el canal 22 Internacional o en YouTube. También les comparto la buena noticia de que a partir de este programa, Diálogos se transmite también en el canal 14. ¿Sufren o tienen miedo de las nuevas políticas de Donald Trump allá en los Estados Unidos? ¿Conocen sus derechos? ¿Sienten que sus consulados del gobierno de México les apoyan o más bien les dan la espalda? Durante la campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador prometió convertir los consulados en verdaderas procuradurías de defensa del migrante. La idea era romper con la simulación burocrática y la gestión elitista de las representaciones diplomáticas para acercarse a los millones de mexicanos que viven al otro lado de la frontera. Una de las personas cuya misión es precisamente poner en práctica esta promesa es Jorge Islas, el nuevo cónsul general de México en Nueva York. Este distinguido universitario y jurista nos visita hoy en el estudio de Diálogos por la Democracia. Pero primero, algunas estadísticas. Hoy viven en los Estados Unidos 36 millones de personas de ascendencia mexicana, de los cuales casi 12 millones son migrantes que nacieron en México. El crecimiento ha sido exponencial. Hace 30 años, antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, solamente había unos 15 millones de personas de ascendencia mexicana y 4 millones de migrantes viviendo en los Estados Unidos. De hecho, los Estados Unidos ya no es solamente un país americano, sino que es también un país latinoamericano, ya que hoy cuenta con 65 millones de habitantes latinos, más que la población de Colombia o de Argentina, por ejemplo. Y de acuerdo con las proyecciones, para el año 2050, la población latina de los Estados Unidos rebasará la población de México como país, convirtiendo a los vecinos del norte en el segundo país latinoamericano más grande de la región. La presencia de latinoamericanos es particularmente fuerte en los estados de Nuevo México, con 49% de la población, Texas con 40%, California con 39% y Arizona con 31%. Ahora bien, sectores enteros de la economía de los Estados Unidos dependen de la fuerza laboral de los migrantes. Por ejemplo, en la agricultura y la pesca, 46% de los trabajadores son migrantes y casi la mitad de ellos son no autorizados, es decir, sin papeles. 27% de los trabajadores de la construcción y 25% de los trabajadores en el sector de cómputo y ciencia y matemática también son migrantes. Otro dato interesante es que las ciudades receptoras de migrantes suelen establecer estrechos vínculos con regiones específicas en los países de origen. Por ejemplo, en Nueva York, casi la mitad de los mexicanos provienen del estado de Puebla. Nueva York es también una de las ciudades que se ha declarado en rebeldía en contra de las nuevas políticas de Donald Trump en contra de los migrantes. El jefe de gobierno de Nueva York, Bill de Blasio, ha declarado esta metrópoli una ciudad santuaria que protege a los migrantes del acoso ilegal del gobierno federal. De Blasio también ha asignado $100 millones adicionales para garantizar servicios de salud a los migrantes indocumentados. En general, los migrantes deben ser conscientes de que la política migratoria es un asunto estrictamente federal en los Estados Unidos. Ni los policías, ni las escuelas, ni los hospitales, ni ninguna oficina pública local o estatal tiene el derecho a solicitar tus documentos migratorios sin orden judicial. Otro punto muy importante es que no tener papeles en regla de ninguna manera suspende tus derechos humanos fundamentales, como por ejemplo el derecho al debido proceso o a la privacidad. Es totalmente ilegal que un oficial de los Estados Unidos entre a tu casa o te detenga en la calle simplemente por tu apariencia o porque sospechan de tu calidad migratoria. Deben contar con una orden judicial. De lo contrario, el oficial puede ser duramente castigado. Hay que denunciar y reportar estos atropellos a las autoridades mexicanas y estadounidenses. En Nueva York, por ejemplo, la iniciativa ICE Watch ha documentado miles de violaciones a la ley.
es muy importante conocer y defender tus derechos. Ningún ser humano es ilegal. En unos momentos más conversaremos con Jorge Islas sobre estos importantes temas y también sobre las promesas del nuevo gobierno con respecto a la protección y la defensa de los migrantes. Pero primero vamos con Walter Arellano y el libro de la semana. No te vayas. Muchísimas gracias, John. Hoy, en el libro de la semana, tenemos una obra que nos cae como anillo al dedo para acercarnos a la historia de los Estados Unidos de América, particularmente a los eventos más relevantes desde la época precolonial hasta la contemporánea. Se trata de Historia Mínima de Estados Unidos en su segunda reimpresión de 2018, autoría de la prestigiada historiadora Erika Pani. En este texto podemos encontrar las virtudes que tienen los demás libros de la colección de historias mínimas. Divulgar al público no especializado un panorama general, concreto pero riguroso de la historia de, en este caso, Estados Unidos de América. Lo anterior, la autora lo logra con una maestría excepcional, ya que condensa la historia de esta nación norteamericana sin caer en reduccionismos. Al paso de las páginas, Erika Pani nos lleva por un viaje que tiene su génesis en los imperios transoceánicos y la llegada de los ingleses a América y, por supuesto, la vida colonial. Posteriormente, nos invita a adentrarnos a la llamada Guerra de los 7 Años y a la Revolución e Independencia de Inglaterra y, por ende, al establecimiento de un orden constitucional. Más adelante se adentra la formación de la joven república y su imperio de los años 1800 a 1850, donde explica la consolidación de la democracia americana. Subsecuentemente, dedica un apartado al tema de la guerra civil y la reconstrucción del nuevo orden constitucional, que tuvo como siguiente episodio el crecimiento industrial que convirtió a este país en una potencia mundial. De igual forma, el lector también encontrará detalles acerca de capítulos menos afortunados, como la Gran Depresión, el papel de este país en la Segunda Guerra Mundial y el periodo de la Guerra Fría. Finalmente, dedica un epílogo para analizar el tema de las elecciones, las guerras y todos los pormenores vividos en los años 90 hasta el 2014. Por supuesto, como cada semana tenemos obsequios y una dinámica distinta para nuestros amigos en las redes sociales. Ahora les toca a los del Insta. Lo único que tienen que hacer es seguirnos en nuestra página de Instagram, Diálogos por la Democracia, y comentar la foto con la dinámica. Todo esto antes de la medianoche del día de hoy. El lunes haremos un sorteo para seleccionar a los ganadores, cortesía del Colegio de México. Yo soy Walter M. Arellano y nos vemos la próxima semana con otra recomendación. Jorge Islas es un destacado jurista y constitucionalista, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York. Fue abogado general de la UNAM entre 2004 y 2008 y es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM desde 1996. Ha fungido como representante, editor y traductor del politólogo italiano Giovanni Sartori en México y es actualmente titular de la cátedra Giovanni Sartori de la UNAM. Es editorialista del periódico El Universal. Formó parte del grupo Oaxaca, que impulsó la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en México, y ha fungido como defensor de la audiencia del Canal del Congreso. El pasado 26 de marzo, Jorge Islas fue ratificado por el Senado de la República como el nuevo cónsul general de México en la ciudad de Nueva York. Pues aquí estamos con Jorge Islas. Bienvenido, bueno, muchas aquí gracias, a tu casa. John, pues muchas gracias. Es más tu casa que la mía y de casa, todos los mexicanos. Casa, exacto. Pues un gusto tenerte aquí en TV UNAM, Jorge. Un orgullo para la Universidad Nacional que ahora ya inicias tu encargo como cónsul general en Nueva York. Una responsabilidad muy importante. El presidente de la República ha dicho, por ejemplo, que la red consular en los Estados Unidos va a ser su gran prioridad. Incluso ha llegado a decir que el cónsul en Nueva York o en Los Ángeles va a ser más importante que el embajador en Francia o en Alemania, ¿no? Enfatizando esa importancia que él está dando a los migrantes, a los millones de mexicanos que están allá. ¿Cómo te sientes con esta nueva responsabilidad? Dos sentimientos. La primera, una altísima distinción. Me siento muy honrado, pero también muy consciente de la tremenda responsabilidad
que es en este preciso momento, John, ir a defender y proteger los intereses y los derechos de los connacionales, radicados en el caso muy concreto en la circunscripción de Nueva York, Connecticut y el norte de Nueva Jersey. Tremenda responsabilidad porque tenemos un número importante de mexicanos, inmigrantes no legales, que sufren vejaciones de derechos humanos tremendas. Entonces hay que ir a dar esa batalla para darles esperanza de que el Estado mexicano en su consulado les puede proteger sus derechos fundamentales, esperanzas para que tengan mejores condiciones de desarrollo y oportunidades para regresar cuando ellos así lo quieran. Te oigo muy tranquilo, muy mesurado, Jorge, como si no estuvieras yendo a la boca del lobo. O sea, este señor, el presidente de los Estados Unidos, yo sé, pues usted ya es, tú eres, me permites tutearte, diplomático. Tienes que ser muy cuidadoso en las palabras, pero como periodista, como ciudadano, estamos viendo que en Washington, los Estados Unidos, tenemos un gobierno que ha sido muy agresivo con México. Nos ha llamado a los mexicanos violadores, expresiones abiertamente racistas. ¿Cómo va a ser tu trabajo en ese contexto tan tenso? Yo diría que no solamente agresivo, sino hostil. Y en la hostilidad hay discriminación, hay segregación, y lamentablemente ese discurso, John, ha permeado en la sociedad y hemos visto muestras de odio y de repudio a los mexicanos, con los propios instrumentos que tiene el sistema norteamericano, jurídicamente hablando. Vamos a intentar recurrir a diversas acciones procesales para que el discurso también sea medido. Me refiero concreta y específicamente a intentar procedimientos que no muchas veces los consulados lo han hecho, como las class actions, claro, por ejemplo. ¿Qué es eso? Explícalo al público. Les llaman acciones de clase. Acciones colectivas. Acciones colectivas, cuando un grupo determinado de personas han sufrido las mismas causas de una irregularidad que afecta a sus derechos, y por economías procesales el sistema jurídico les permite presentar en una sola demanda una colectividad de personas el reclamo por daños y perjuicios. O sea, todos juntos que experimentan una misma violación a sus derechos pueden presentar de manera colectiva para aumentar la fuerza y la importancia de esa demanda, ¿no? Exactamente, y aquí recordemos, John, que el sistema norteamericano es muy oneroso en la parte de derecho civil. Entonces seguramente van a estar más medidos cuando tengamos buen número de colectividades presentando class actions en las instancias jurisdiccionales en materia civil. También hemos pensado en recurrir a algo que ellos conocen como torts, que son también daños y perjuicios por la vía civil, y también hemos pensado en recurrir a los órganos internos de control, porque muchas de las detenciones que se están llevando a cabo lamentablemente son ilegales. Son arbitrarias. Las detenciones de la policía migratoria o las policías locales. Exactamente, están haciéndolo al margen de la ley. ¿En qué sentido? Pues les piden que firmen documentos. Primero, llegan a violentar los domicilios en donde están nuestros connacionales sin órdenes expresas de un juez. Entonces, no tienen por qué abrirles la puerta. Claro. Una vez que entran, los empiezan a intimidar y a hostigar y les dicen que firmen sin que ellos sepan qué están firmando y sin que les permita que haya un representante o un abogado de ellos. No olvidemos que en materia consular, una especie de confesión, pues. Una confesión para que se vayan inmediatamente. Ellos están evadiendo una política pública que funcionó desde la administración del presidente Obama, que es catch and release. Claro. Ellos no lo están haciendo así. Básicamente lo que están pidiendo es que no haya ni siquiera juicio migratorio, administrativo, para que puedan defenderse, tener derecho a la defensa. No, le están dando un documento para que lo firmen y ellos salgan inmediatamente del territorio norteamericano. Y esto viola sus derechos fundamentales por mucho. O sea, la gente luego piensa que solamente los ciudadanos tienen este tipo de derechos procesales, pero esto es derecho internacional humanitario, aunque no tengas tu ciudadanía. En los Estados Unidos todavía los agentes policíacos de los Estados Unidos tienen que darte el due process, ¿no? El debido proceso, aunque no seas ciudadano. Eso es algo muy importante. Que aunque no tengas la nacionalidad o estés de manera irregular en el territorio norteamericano, la Constitución protege a toda persona para que haya un debido proceso de ley, apegado a derecho para que puedan incluso deportarte. Así es, así no se puede actuar arbitrariamente. Todos somos humanos y todo tiene que ser conforme lo que la ley mandata. Y si lo hacen al margen de la ley,
claramente hay una violación flagrante en contra de los derechos de los migrantes y entonces se revierte esta deportación. Y todo esto que me estás comentando, Jorge, tiene que ver con lo que anunció desde la campaña Andrés Manuel López Obrador con respecto a convertir la red de consulados en los Estados Unidos en procuradores de defensa del migrante. ¿Eso es la idea general? Lo dices muy bien. Esta es la idea del presidente de la República, enviar a cónsules para que hagan mucha labor de procuraduría para defender los derechos de nuestros migrantes, de nuestros connacionales. No es nada más para los que están de manera irregular, es para todos los mexicanos. Claro. Pero en cifras, John, por supuesto que el mayor número de connacionales que están en Estados Unidos, pues la gran mayoría son lamentablemente migrantes que no tienen una regularidad de estadía en los Estados Unidos. Pero entonces, esto es nuevo. Entonces, en el pasado, los consulados han estado fallando a los migrantes mexicanos, los han dejado pues solos al desamparo frente a estas violaciones. ¿O cuál es tu evaluación del estado de las cosas? Mi evaluación es que hay nuevas circunstancias y que el gobierno de la República, que encabeza el presidente, promueve nuevas alternativas para solucionar estas nuevas calamidades, y eso se deriva en buena medida del discurso que ha sido muy hostil de la administración Trump en contra de los migrantes y de manera muy particular en contra de los mexicanos. Entonces, en ese sentido, pues ha pedido el presidente de la República que hagamos un trabajo de defensa en apoyo a nuestros migrantes. También quiero destacar que mucho el plan de trabajo que implementarán los consulados parten de un diagnóstico que hace la Cancillería por medio del canciller Ebrard, en donde hace un diagnóstico de cómo están las cosas y él propone un decálogo de acciones para que sobre ese decálogo se trabajen los planes de acciones para las particularidades que tiene cada circunscripción consular. Sí, esto es muy importante. Yo creo que de repente algunas personas se confunden, ¿no? Dicen que como el nuevo presidente, López Obrador, tiene una relación cordial con Trump, con Jared Kushner incluso, que esto de alguna forma implicaría una posición de debilidad frente a Washington, que estaríamos en una situación similar al entreguismo pues, de Peña Nieto, que yo mismo lo critiqué, muchos lo hemos criticado duramente. Creo que justamente en el trabajo que tú vas a hacer, Jorge, y toda la red consular, se va a ver, se va a poner a prueba este compromiso del observador de defender a los migrantes. Y esto no necesariamente en conflicto, ¿no? Puedes tener una buena relación política, ¿no? Con el jefe del Estado de los Estados Unidos y aparte también tomar las acciones jurídicas. Hace un par de años tuve el privilegio, junto con el abogado Netzaí Sandoval, de acompañar a Andrés Manuel López Obrador a Washington a presentar una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en contra de las órdenes ejecutivas de Trump del 25 de enero de 2016, cuando llegó apenas, empezó a hacer esta política de expulsión. ¿Qué tipo de continuidad también se va a dar en materia de derecho internacional? Porque lo que ha estado hablando hasta ahora es la defensa dentro de las leyes estadounidenses, pero también a nivel internacional, ¿se va a seguir por esa veta o no tanto? Lo dices muy bien y me gusta cómo lo contextualizas. La relación política México-Estados Unidos es buena, hay unos buenos lazos de comunicación y no olvidemos que estamos pasando ambos países por un proceso muy importante, el proceso de ratificación legislativa del TMEC, el nuevo tratado comercial. Entonces, yo te diría que esa parte está en muy buen momento. Claro, siempre habrán algunas divergencias, pero es natural. Somos socios comerciales, somos vecinos y por mucho tiempo hemos tenido diferencias, pero son más las convergencias que nos permiten impulsar agendas de reciprocidades y que nos generen beneficios comunes y mutuos. No obstante, hay una parte de esa agenda, la migratoria, que es compleja. Y ha habido un discurso muy difícil, muy hostil en contra de nuestras comunidades, y el presidente en ese sentido ha sido muy preciso para señalar, deben de salir los cónsules a ser defensores con la mayor contundencia institucional y con las máximas capacidades para defender dignidad, derechos e intereses de la comunidad radicada en Estados Unidos. Entonces creo que ese es un muy buen contexto y este contexto nos permite diferenciar agendas. Hay una agenda internacional, bilateral, intensa, política económica, comercial,
y la parte migratoria, bueno, pues es otro tema y en esa agenda estaremos dando esta batalla. De derechos humanos, ¿no? De derechos y la agenda humanos. internacional entonces sigue también, la ONU también, Andrés Manuel, que no era todavía activista, líder de Morena, también presentó un documento a la ONU. Esa veta internacional todavía lo ves posible explotar para defender los derechos. Sin duda, él está recurriendo, el presidente y el gobierno están recurriendo a todas las instancias internacionales, desde la agenda bilateral hasta la multilateral, para impulsar conciencia. No solamente defensa, de que haya responsabilidad de todos los actores para que respetemos pues, los derechos de nuestros connacionales. Y esto impacta a otras comunidades en el mundo también, por supuesto. Vas a poder hacer equipo, espero, seguramente, con otro gran colega universitario de la UNAM, el ex rector Juan Ramón de la Fuente, que ahora ya es el nuevo representante del Estado mexicano en la ONU, también con sede en Nueva York. Aquí también estuvo Juan Ramón en su momento. ¿Qué significa para ti ejercer el servicio público desde la UNAM, desde esta gran trayectoria Puma que tienes? ¿Eso marca el estilo o cómo lo ves? Bueno, la UNAM es una institución que nos forma sobre distintos campos. Uno de ellos es la sensibilidad social, para tener responsabilidad social, conciencia social, de que mucho de lo que hacemos profesionalmente es también para impactar a las comunidades que tienen grandes necesidades. Y en eso estoy muy agradecido porque eso lo recibí desde mi primer día de clases, con profesores, con investigadores, en los distintos momentos. Y es una muy agradable coincidencia reencontrar en una ciudad muy importante, claro, en trincheras diferentes, con responsabilidades diferentes, al exrector de la UNAM, al doctor de la Fuente, a quien le tengo una gran admiración y respeto por su trabajo universitario, y ahora como embajador en una misión muy importante, con una agenda muy importante, porque sabrás, John, que México también impulsa en gran medida estas nuevas oportunidades de establecer en el 2030 una agenda junto con todos los países que forman parte del Concierto de las Naciones Unidas, logros significativos para tener menos desigualdades, menos pobreza y mejor desarrollo para todas las comunidades en lo general. Y en esa agenda está la ONU, entonces en lo que podamos nosotros apoyar desde el consulado en el ámbito de nuestras competencias, pues lo haremos con mucho gusto. Sí, qué interesante. Cuando Juan Ramón era rector, su segundo periodo, tú eras su consejero jurídico, sin duda, jurídico de la UNAM 2004-2008, trabajando de equipo aquí en la ciudad universitaria. Ahora ya van a estar en la ciudad de Nueva York también. La UNAM se traslada ahí a defender a nuestros connacionales. Me parece fascinante, te agradezco mucho. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con Jorge Islas aquí en Diálogos por la Democracia. Aquí seguimos con Jorge Islas. Muchas gracias, Jorge, por seguir aquí con nosotros. Gracias, en TV UNAM, John. Un lujo tenerte aquí. Muchas gracias, John. Mira, hablemos un poco sobre tu carrera académica y de abogado, ¿no? Sí. Para que la gente te conozca más, porque me parece muy, muy importante. Eres profesor de la Facultad de Derecho desde hace décadas, ¿no? Pues, sí, desde 1996. Así es. Desde el 96. Sí. Más de 20 años. Más de 20 años. En como parte la profesor. materia de Derecho Constitucional. Y teoría constitucional, las dos. Y había un caso que llevaste recientemente, en los últimos años, me acuerdo que tuvimos algunos diálogos sobre el tema, que era una propuesta que hacías, entiendo que todavía está en la mesa. Está en la mesa, así es. De que la UNESCO reconozca a nuestra Constitución, la originaria de la 17, del 17, con sus cambios, pero en particular la originaria de 1917, como patrimonio cultural intangible de la humanidad. Correcto. No se ha logrado todavía, pero la propuesta está. ¿Y por qué o cómo? ¿Qué significa eso? Seguiremos luchando por ello. Fue precisamente en el centenario de la Constitución, en 1917, 2017, que se nos ocurrió en la facultad impulsar la idea de que se registrara ante la UNESCO a la Constitución como la Constitución originaria, la Constitución que tuvo la primicia de impulsar por primera vez en la historia los derechos sociales, que nunca ninguna Constitución previamente había impulsado. Solamente tiene la UNESCO 3 documentos constitucionales que reconoce con esta valía.
Carta Magna de Inglaterra, Claro. obviamente, 1215. La primera constitución. La primera documento que limita el poder de un rey, de un soberano, para hacerlo más equilibrado el ejercicio del poder. Número 2, tienen la Constitución de Filadelfia, la primera constitución escrita en el mundo, Claro. que establece un arreglo de limitación del poder. Y número 3, y por supuesto que debe de estar, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Así es. Citoyen, que del ciudadano de Francia, 1789. Entonces, en el centenario se nos ocurrió en la facultad impulsar esta idea de que México es la primera México impulsa con esta constitución el primer arreglo que reconoce los derechos sociales, los derechos colectivos de los trabajadores y de los campesinos, que nunca, jamás, ninguna constitución previamente lo ha hecho. Y a partir de que México lo hizo, sucesivamente otras constituciones lo empezaron a incorporar. Rusia fue primero, luego Alemania, otras latitudes. Entonces hemos dado la batalla, hemos ido avanzando, no son procesos fáciles ni rápidos, pero estaremos dando esta batalla para que UNESCO reconozca este documento con esta valía histórica y que quede plasmado en los anales de la historia como documento artístico, cultural, sobre todo cultural, de la humanidad, en donde México pone en el centro del debate que también los derechos no solamente son individuales, sino son colectivos para favorecer y proteger con la mayor amplitud posible las consideraciones jurídicas en favor de grupos minoritarios. Pero estas son palabras mayores, Jorge. Estamos colocándonos, si es que se lograra, al nivel de estas otras constituciones históricas, al nivel de las pirámides de Giza, ¿no? Sí, de Egipcia, sí. Del Gran Muro de China, sí. como un hito histórico, una creación humana que ha dejado una huella en la humanidad. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la Constitución 17 es de los grandes documentos producidos en el mundo y surge de una revolución muy profunda y predata, es antes de la Revolución Rusa, etcétera. Y además, de Weimar en Alemania. Así es, y además es una constitucionalización de sus derechos. No solamente es una conquista política, sino que ahí están derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la tierra. Y hoy mismo esta constitución sigue con nosotros. Yo incluso me atrevería a decir que en este mundo de crisis ideológica mundial, ¿no?, en que se están colapsando todas las viejas ideologías, nuestro sincretismo constitucional, ideológico, político, que viene desde 17 en México, está idealmente posicionado para florecer de nuevo y poner un ejemplo al mundo entero de eso, cómo mezclar la igualdad y la libertad, el socialismo y el capitalismo. Social, de igualdad, de protección a los más necesitados, a los más vulnerados. Ese fue un compromiso de Querétaro y creo que sigue siendo vigente. Quiero aclarar que ese compromiso que se pactó hemos quedado en deuda como Estado y no debe de ser una promesa, debe ser una norma cumplida. Entonces es una batalla que tenemos que dar en lo interno, pero en lo internacional daremos la batalla porque nos reconozcan como los que fuimos padres de este principio, como Estado y como Constitución. Entonces, ¿tú crees que nuestra Constitución 17 es todavía vigente hoy? Es muy vigente. ¿Y cuáles son los artículos que más te emocionan de nuestra Constitución? A mí me emociona mucho el artículo primero constitucional, porque lo conozco bien como profesor y lo conozco muy bien porque le pido a mis alumnos que lean el diario Los Debates para saber qué decían y por qué. ¿Los del 17? Los del 17. Eso, yo también, sí. Mira, ahora, a partir del 2011 cambió la redacción y me parece que es magnífica, porque se da en ¿Del artículo primero? El primero. Se da en un nuevo contexto, decir que ahora son derechos humanos. Así es. Y que son reconocidos bajo el principio liberal clásico inglés. Pero el que antes dijeran que eran garantías y que eran otorgadas, al principio cuando era estudiante decía, es que son derechos y no son garantías, y no son otorgadas y no son reconocidas. Pero cuando conocí la discusión y el por qué se puso esto, fue para que nunca más el capital privado abusara en las antiguas haciendas, sobre todo las enequeneras y las de arroz y de Morelos, de Guerrero y de Yucatán, de la explotación del peón, de la explotación del campesino que no sabe leer ni escribir. Es muy emotivo este artículo, a mí me emociona. Me gusta mucho por razones de formación el artículo 6º, que es sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, en donde he hecho algunas aportaciones. Por supuesto. En la parte, digamos, de legislación secundaria.
Y bueno, me gusta mucho el sistema de pesos y contrapesos que tiene que ver cuáles son las facultades que tiene cada poder, pero también cuáles son las facultades que tiene cada poder para observar a otro poder y decirle, no, eso no está bien. Me gusta mucho lo que tiene que ver con el federalismo. Me gustaría que fuera un federalismo más fuerte, más boyante y que tuviesen más competencias los municipios y los estados en un sano equilibrio que nos debemos todos. De tal manera que estoy muy emocionado con esa parte y bueno, una vez más, los derechos sociales, que es lo que me da un tremendo orgullo como mexicano, y cuando salgo a foros internacionales o seminarios de colegas académicos, claramente es lo que más presumo de nuestra Constitución. Pues qué bien, Jorge. Para mí es una cosa fascinante el derecho mexicano, ¿no? Eso que yo estudié también derecho allá en los Estados Unidos, Sí. Mis padres son profesor de derecho allá. Pero justamente yo siempre digo que sí está bien la Constitución de Filadelfia, bien, fue pionera en su momento, pero realmente se quedó medio estancada, ¿eh? La verdad es que México es el que llevó la vanguardia del siglo XX, así que muy importante esa lucha. Si me permites, vamos a regresar al tema de los Estados Unidos, de tu encargo ahí, Sí, con todo gusto. porque todavía hay muchos temas ahí que no hemos abordado. El muro, por ejemplo. El presidente Trump ha declarado una emergencia nacional que explícitamente está diciendo que México está bajo, los Estados Unidos está bajo un proceso de invasión de México y que esto le hace obligatorio, bueno, le da el pretexto jurídico para que las fuerzas militares de los Estados Unidos desvíen fondos del erario público para construir el muro por decreto presidencial sin aprobación del Congreso. Es una situación muy complicada, ¿no? En que se están moviendo muchas cosas en materia jurídica. ¿Cuál es tu reflexión, igual académica, no te obliga a tomar posición como cónsul, pero académicamente, ¿cuál es tu reflexión sobre ese tema? Académicamente y como abogado pienso que no tiene la última palabra, si no es el Poder Judicial, que seguramente se va a recurrir esa determinación y que será la Corte la que se habrá de pronunciar definitivamente, porque es un tema que tiene que ver con la constitucionalidad de la determinación. Claro. Y quien determina la constitucionalidad en Estados Unidos no es el presidente, sino es la Suprema Corte de Justicia, que es la instancia que garantiza la vigencia de la Constitución. Leí ayer en la prensa que los propios militares están muy molestos porque están desviando recursos sustantivos de operaciones estratégicas para algo que ellos no creen que sea de emergencia nacional. Entonces, me parece que es un tema que forma parte del proceso electoral, que genera ánimos encendidos, pero que a la hora de que la resolución sea final, será una instancia colegiada que habrá de determinar con la mayor imparcialidad si da lugar o no a que esto se pueda llevar a cabo. Hasta no logro entender, por todo lo que he estado leyendo y de lo que me estoy informando, los legisladores demócratas están en contra de que este muro y muchas de sus políticas antimigratorias sean aprobadas por ley. Y quiero recordarle al auditorio, John, que en la Cámara de los Comunes o en la Cámara de los Representantes, la Cámara de Diputados de ellos, a la Cámara de Diputados de ellos, exacto, estamos hablando, John, de que la mayoría es demócrata y está en contra de aprobar cualquier resolución de esta naturaleza. Entonces, vamos a ver, es parte del discurso, vamos a ver en la vía de los hechos qué es lo que sucede. Yo creo que el derecho constitucional norteamericano es ejemplar porque hay una corte que es garante y que no se mezcla con temas políticos ni de coyuntura electoral. Determina si es constitucional o no, y bueno, cuando venga esa determinación seguramente lo volveremos a platicar. ¿Confías entonces en general en la democracia, las instituciones y el Estado de Derecho en los Estados Unidos? Estas turbulencias autoritarias, demagógicas, son eso, turbulencias. Al final de cuentas va a salir avante la institucionalidad democrática de los Estados Unidos. Confío en que es el sistema constitucional más longevo del mundo, que sigue teniendo vigencia y que seguirá teniendo vigencia con el actual presidente y con los próximos 200 que vengan. Sí, yo creo que es un gran reto siempre, esas tensiones entre la política y la institución. Hay Estado de Derecho en Estados Unidos. Claramente es un sistema constitucional que debe ser revisado en algunas cosas, me parece que hay algunas que son anacrónicas, por ejemplo el colegio electoral, pero funciona, pero da certeza, pero respeta derechos y es muy seguro a la hora de establecer qué competencia tiene cada instancia de autoridad, y en eso tengo mucha confianza. Y en ese sentido, entonces, tu papel como cónsul va a ser muy relevante, porque
simplemente activar este Estado de Derecho, esta red de protección jurídica a todo ser humano que reside en los Estados Unidos, puede tener un enorme impacto, Jorge. ¿Cuáles son tus expectativas? En ese sentido, sí, como lo comenté al principio, John, estar muy cerca de la comunidad, hacerle ver cuáles son sus derechos, salir a buscar la mayor red de protección de los derechos de nuestros connacionales con universidades públicas y privadas, bufetes jurídicos de abogados, organizaciones no gubernamentales, líderes comunitarios, iglesias, etcétera. Pero también parte del trabajo del cónsul es acercarse a los actores políticos relevantes, locales y federales. Les recuerdo que el líder del Senado demócrata, de la minoría, es del Partido Demócrata y es de la jurisdicción de Nueva York. Claro. Entonces seguramente trataremos de acercar información. Y el mayor de Nueva York es un hombre muy sensible, muy sensible. Bueno, es un hombre hipersensible a todos los temas de migración. Está en la ciudad que por excelencia recibe a todos los migrantes del mundo, no de hoy, sino históricamente, y en eso ha tenido diversas actuaciones, comentarios, discursos y determinaciones que han abierto la puerta a proteger a nuestros connacionales, sin duda alguna. El señor Di Blasio. Sí, así es. Ha sido un jefe de gobierno, mayor muy innovador. Muy innovador. Que ha cambiado muchas cosas. Plural, Nueva York tolerante. Luego hay mucha presión para tener y haciendo valer el principio de la sociedad abierta. Así es. Eso me encanta. Sí, es un hombre progresista. Sin duda. En el pasado Nueva York ha tenido mayors muy de mano dura, muy anti-inmigrantes, incluso aunque es difícil en un lugar tan diverso como Nueva York. Así es. Pero creo que vas a tener un gran aliado ahí y van a poder hacer muchas cosas. ¿De cuáles estados son los mexicanos que viven ahí en general? Cuando yo he ido a Nueva York veo a muchos poblanos, por ejemplo. 45 millones de poblanos. Sí. Bueno, vamos a ver qué dice el censo del 2020, que es el que nos va a dar la cifra. Hoy tenemos estimaciones en proyecciones y el 45% de la totalidad de los connacionales radicados en la circunscripción de Nueva York son poblanos, casi la mitad. Mira. La otra parte son paisanos de Guerrero, de Morelos, Estado de México y Distrito Federal. Y ya luego vienen, digamos, marginalmente otras comunidades, pero son las más importantes. Oaxaca, por supuesto. Claro. Hay clubes de oriundos, está la Casa Puebla, está la Casa Oaxaca, en donde los gobiernos estatales apoyan a sus comunidades para darles servicios, apoyos diversos, digamos, en apoyo adicional a lo que hace el consulado. Pero preponderantemente la comunidad poblana es la más grande que hay en Nueva York. Ha sido mi impresión, no conocía estadísticas, no me sorprende para nada, pero la verdad es que siempre que uno viaja, yo vivía por ahí incluso muchos años y se pone a platicar con los mexicanos y sí, 1 de cada 2 vienen de pueblo, entonces ahí va a haber muchas posibilidades también, supongo, para generar esa alianza con los gobiernos municipales, estatal de Puebla. Estatales y municipales, sin duda alguna, sin duda alguna. Qué bien, entonces el mensaje es, pues llega un jurista, un abogado a Nueva York a trabajar, no a tomar cócteles. No, la verdad es que hay una impresión de mucha gente, y en parte es cierta, en parte quizás es exagerada, de que los cónsules llegan a eso, la alta sociedad, ¿no? El high society. Pero llega aquí un abogado que viene a acercarse a la comunidad, a defender sus derechos, entonces que la gente se acerque al consulado y que te tomen la palabra para trabajar contigo, ¿no? Pienso que mi primer día de trabajo, mi primera acción será ponerme en contacto inmediatamente con los líderes más destacados de la comunidad para agendar visitas directamente en las comunidades. Yo quiero acercarme a la comunidad y no que vayan al consulado, y percibir cuáles son sus principales demandas para trabajar inmediatamente en el plan de acción que tenemos pensado llevar a cabo. Magnífico, Jorge. Si nos acepta la invitación a quedarte al último bloque, hay unos estudiantes que están muy emocionados para dialogar contigo. Claro que sí, con todo gusto, John. Muy Muchas bien, gracias. No se vayan, ahorita tenemos la sección de recomendación de la semana con Astrid y regresamos con Jorge Islas. Hola amigos, soy Astrid. ¿Alguna vez te has preguntado si el arte se lleva con la tecnología? ¿No? Pues la exposición que tengo hoy para ti seguro te sacará de dudas. Se titula Ópera Omnia. Esta muestra permite apreciar obras maestras que se encuentran en diversos recintos del mundo, cuyo valor monetario e histórico hacen imposible su traslado.
Entre las piezas que se instauran en la galería encontrarás obras icónicas como La Primavera y El Nacimiento de Venus, de Botticelli, La Flagelación, de Piero della Francesca, y El Nacimiento de Jesús, de Giotto di Bondone. Conoce de cerca los trazos de estos maestros de la pintura italiana a través de la tecnología, que en esta ocasión funge como el vehículo para mostrarnos piezas que han marcado a la humanidad su sensibilidad característica del periodo renacentista. Durante tu recorrido podrás analizar cada detalle de las pinturas debido a su alta resolución, misma que hace visible hasta los más pequeños influjos del tiempo plasmado en las pinturas originales, algo que en los museos es difícil de notar. Uno de los principales objetivos de esta exposición es acercar al público la importancia que tuvo el Renacimiento, cuna de grandes avances científicos, corrientes artísticas y de la filosofía humanista. Aquí te digo los detalles de esta espectacular galería para que no te la pierdas. Estará todo el mes de abril en el Centro Nacional de las Artes, que se encuentra ubicado en Tlalpan, número 69, esquina Río Churubusco. La entrada es totalmente gratuita. Revisa más detalles en la página www.cenart.gov.mx. Síguenos en nuestras redes sociales y te veo aquí la próxima semana con más recomendaciones para ti. Allá nos vemos. Mi madre muerta y no he visto a mi esposa. Amar de lejos es tan duro y aquí nos quieren levantar un muro. Preso del norte, el aire pesa. Sin visa el pasaporte es cruzar la tristeza. Quiero ser alguien en este suelo y ya he perdido tanto que ya no le tengo miedo al miedo. Esa canción fue Sueño Americano de Mario Dom. Es una canción sobre los migrantes, sobre lo que sufren, sobre la desigualdad, la violencia y la importancia de luchar por los derechos, ¿no? en los Estados Unidos y en el mundo. Pues aquí estamos con Jorge Islas, con nuestros destacadísimos estudiantes que van a participar en su última sección. Pues empezamos con Sonia, si te parece, con tu pregunta con nuestro invitado. Bueno, mucho gusto, gracias por invitarme. Soy Sonia Coronilla, en octavo semestre de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, mi pregunta es, ¿cuál cree usted que son los problemas actuales más urgentes en cuanto a la política migratoria México-Estados Unidos? Y si podría darme alguna sugerencia para darle solución. Sí, bueno, por lejos, dentro del PAI de los distintos temas que impactan legalmente la relación México-Estados Unidos en el tema migratorio, son las detenciones y deportaciones que son ilegales. Estamos hablando que de un PAI del 100%, cerca del 45-46% es el tema en donde recibimos más quejas. Entonces imagínate que es casi la mitad de los temas que comprometen la agenda México-Estados Unidos en el tema migratorio. Las acciones concretas que se quieren llevar a cabo y se quieren implementar en lo inmediato es con los recursos legales, con los medios procesales que tiene y considera el propio sistema norteamericano, impulsar acciones estratégicas para que defendamos a los connacionales con la mayor contundencia jurídica posible. Entonces ahí lo que, como le comentaba hace un momento a John, implementaremos algunas acciones concretas como por ejemplo las acciones colectivas, class actions, que es un sistema muy efectivo, muy contundente, en donde un grupo determinado de afectados por una misma acción pueden ir a la corte, ir al juzgado y solicitar justicia por la vía civil. El pago en reparación de daños es altísimo. Entonces, atención, aquí seguramente habrá una alarma en donde ellos van a detonar para que sean más cuidadosos si llevan a cabo sus detenciones ilegales, que la piensen dos veces. Lo vamos a hacer con mucha contundencia. La otra que me parece que es muy importante en materia penal es un recurso que ellos llaman como habeas corpus. No me gusta relacionarlo para decir que es como el juicio de amparo, son dos instituciones diferentes, pero también me parece que puede ser una muy atendible acción legal que podemos hacer en recurso de defensa de nuestros connacionales cuando sean tipos penales los procedimientos. Y bueno, algo que también nos parece muy importante es lo que son daños y perjuicios, le llaman torts en el sistema jurídico norteamericano, y uno que también me parece muy importante, una cuarta acción, es recurrir a los órganos internos de control, de responsabilidad, para denunciar los abusos, para que sean sancionados con sus propias leyes, acciones que sean discriminatorias o discrecionales y que se hacen al margen de la ley.
Muy bien, gracias Jorge. Seguimos con Francisco. Sí, bueno, yo soy Francisco Javier Navarro Alvarado, estudiante igual de octavo semestre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo soy de comunicación y mi pregunta va acerca de esta iniciativa de los consulados móviles que bueno, se ha hablado acerca de sacar al consulado a regiones no atendidas o poco desfavorecidas, y recientemente comentaba que usted quería estar muy cercano a la población. En este sentido, el consulado móvil, ¿qué regiones de la circunscripción de Nueva York son las que van a atender? Y asimismo, ¿qué medidas van a emprender ustedes como consulado para sensibilizar a la población, ya sea tanto mexicana como residente en general de Nueva York, para sensibilizarla acerca del fenómeno migratorio? Bueno, tenemos 3 consulados móviles que están de lunes a viernes, de lunes a sábado, todos los días, casi todos los días de la semana, en tránsito en la circunscripción que abarca el Consulado de México en Nueva York, que es todo Nueva York, todo Connecticut y 13 condados de Nueva Jersey, el norte de Nueva Jersey. Entonces están en distintas zonas. La idea es que lleguen a las zonas más recónditas de la circunscripción. Hay lugares que para llegar al consulado les llevan 9 horas de camino. Entonces por eso la idea es acercarlos. Yo ofrecí en el plan de trabajo que propongo hacer el esfuerzo y las gestiones para ver si logramos tener 2 unidades móviles más, de tal manera que siempre tendremos una unidad móvil en una de los estados que nos corresponde como circunscripción permanentemente, y los otros 2 yendo a las zonas más recónditas en donde no alcancen a llegar las otras unidades móviles. Los servicios son los servicios que ofrece el consulado, que son atención, protección, orientación y documentación. Pues nos parece que esto es algo muy importante porque es una manera de estar cercanos como consulado a la comunidad, y tal vez ofrecer estas ventanillas adicionales con estas 2 nuevas unidades. Por supuesto tiene un costo y haremos el mejor esfuerzo porque podamos lograr tener estas unidades tan pronto sea posible para llegar a los lugares más alejados y estar pues muy cercanos de la comunidad para atender sus reclamos y sus necesidades. Muchas gracias. Seguimos con Andrea, por favor. Sí, mucho gusto. Hola, Soy Andrea Cortés Islas, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estudio Relaciones Internacionales en octavo semestre. Muy bien. Mi pregunta gira más en torno acerca de qué modificaciones tendrá las políticas migratorias comparadas con las administraciones anteriores en materia de la protección sobre todo a niños, niñas, mujeres y comunidad indígena, que como ya se señaló, en Nueva York hay una gran comunidad poblana, pero hay comunidades de Guerrero y de Oaxaca en las que son mayoritariamente indígenas y que muchas veces se invisibilizan las políticas nacionales, y que me gustaría saber cuáles son las modificaciones, si es que existen, si se implementarán nuevas políticas, etcétera. Bien, muchas gracias. Efectivamente, uno de los puntos principales que el canciller Marcelo Ebrard sugiere que atendamos los consulados son los grupos vulnerables. Dentro de los grupos vulnerables están, fíjate, grupos vulnerables, porque ya de por sí ser indocumentado es ser vulnerable por toda la indefinición e incertidumbre que tienes. Agrégale que ser mujer, indígena, indocumentada, te vuelve todavía más vulnerable, o a los menores. Entonces, en este punto, el canciller Ebrard nos pidió a todos los consulados que tuviésemos mucha atención para focalizar acciones muy concretas. Bueno, llegar a revisar inmediatamente si hay algún caso. Entiendo que en la circunscripción en la que yo estaría no tenemos ningún caso de menores que estén distanciados o separados de sus familias, y una agenda muy agresiva de género para empoderar a la comunidad y a las mujeres. ¿Cómo las vamos a empoderar? Establecer ventanillas de servicio, de orientación y de apoyo para que tengan información en tiempo real, auxilio y orientación en caso de ser violentadas. Aquí hay un tema de trata muy complicado, en donde estableceremos convenios de colaboración con la Fiscalía, que es la especie de Procuraduría en Nueva York, a fin de que pues pongan una lupa muy importante y atención para encauzar con el mejor auxilio y apoyo posible a las personas que estén en esta condición de trata. Entonces, darles información, apoyo en temas educativos,
y apoyo psicológico cuando sea necesario. La oficina que encabezaré en el Consulado de México en Nueva York quiere generar acuerdos de trabajo y de colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que en línea, vía virtual, pero en tiempo real, se puedan dar apoyos a través de una línea 01800 para personas, mujeres en estado de vulnerabilidad y tengan acceso a psiquiatras o psicólogos y les puedan dar terapias y orientación sobre determinados temas y acompañarlas siempre en temas que tengan impacto legal y que requieran de alguna denuncia ante la Fiscalía del Estado. Entonces, pues son de los temas muy concretos con los que vamos a estar trabajando y con los menores igual. Repito, en el caso de separación de familias de menores, entiendo que en la circunscripción en la que yo estaría asignado no tengo ningún caso registrado, no por el momento. Muy bien, seguimos con la segunda ronda. Sonia, por favor. Bueno, mi segunda pregunta es un poquito más general. Sí, Sonia. ¿Cuál es el rol exacto de un cónsul, de un consulado, en cuanto a la construcción de la política exterior a nivel nacional? El cónsul, su primera acción, obligación, responsabilidad y misión que tiene es promover la defensa de los intereses y los derechos de los connacionales radicados en el estado receptor. Aquí concretamente es la circunscripción de Nueva York, es la primera misión que está mandatada por la Ley del Servicio Exterior Mexicano, pero también por tratados internacionales, concretamente el Tratado de Viena en materia consular. Entonces esa es, digamos, la más importante, pero no la única. El cónsul también tiene que atender temas de documentación, que no son cosas menores. Solamente para que se den una idea, en recursos autogenerados, el consulado mexicano en Nueva York, por expedición de documentos, genera más ingreso que el presupuesto que le da el Estado mexicano para el desarrollo de sus actividades. Les pongo una cifra. El año pasado, que concluyó, de 2018, se generaron cerca de $7,5 millones autogenerados, por 5 millones que recibe más o menos presupuestalmente anual en materia anual el consulado. Entonces, la documentación es una parte también sustantiva. Tenemos vinculación con otras instituciones, tanto del gobierno mexicano como organizaciones sociales y civiles en Estados Unidos, para ofrecer apoyos de beca, intercambios académicos, culturales, científicos, y una bandera muy importante que lleva a cabo el cónsul es hablar de lo que pasa en el país y promover con la mayor amplitud posible las bonanzas de lo que hace bien el país. Eso es muy importante para generar ambientes para la inversión. Por cierto, una de las nuevas adscripciones que le dan en facultades a los consulados es que desaparecieron las oficinas de ProMéxico y de promoción turística y se las adscribieron a los consulados. Entonces, ahora vamos a tener también que participar en la promoción de inversión extranjera, concretamente en la localidad en la que yo me ubico, y promoción turística, que no son cosas menores. En materia turística, México, Nueva York es el centro más importante neurálgico que genera ingresos junto con remesas y petróleo en México. Atención, ¿eh? Muy bien, perdón, es que se nos acaba el tiempo y todavía tenemos dos preguntas más, Francisco. Disculpen. Mi segunda pregunta va en el hecho, digo, ya se platicó un poco previamente, pero en el hecho de que Andrés Manuel desde su campaña y al tiempo de asumir la presidencia, asumió un compromiso de convertir al consulado en Procuraduría de Atención para Derechos de Migrantes. En este sentido, ¿qué requerimientos o qué obstáculos podrían aparecer en el camino o en el proceso de convertir a los consulados en estos despachos de consultoría a migrantes y qué atención o qué servicio más focalizado es el que ustedes como consulado en Nueva York atenderían para la población residente en su circunscripción? En este contexto, como lo dije hace un momento, casi la mitad de los asuntos son temas de impacto migratorio. Entonces, convertirnos en abogados en materia migratoria dentro de un proceso administrativo en materia migratoria en Estados Unidos para defender la causa de los paisanos que son detenidos de manera injustificada, arbitrariamente, discrecionalmente, para defender sus derechos, pero también defender derechos laborales, derechos que tienen que ver con materia civil, familiar, digamos, toda la gama de los servicios que ofrece el consulado, pero preponderantemente, sin duda alguna, el que mayor atención nos demandaría sería la parte migratoria. Entonces, ser procuradores de defensa de los migrantes en el tema muy particular migratorio, para que no abusen ni vejen los derechos de los que gozan en el sistema norteamericano.
Muchas gracias. La última pregunta, Andrea, por favor. Sí, esta igual es un poco más general y quisiera saber qué retos, qué expectativas usted cree que podría tener cuando la administración encabezada por Andrés Manuel, el canciller Ebrard, señaló que habrá una relación más estrecha con América Latina que con Estados Unidos, sin que ésta pase a segundo plano. Entonces, ¿esto cómo podría ser vista por la administración de Trump? También ahora que se vienen las intermedias en Estados Unidos, ¿cuáles pueden ser las perspectivas, etcétera? Bueno, yo creo que la agenda con Latinoamérica es muy importante, pero tan importante como la relación con Estados Unidos. Como hace un momento lo habíamos comentado, la relación con Estados Unidos por razones geográficas, por razones políticas, por razones comerciales, es muy intensa. No olvidemos que la frontera más grande del mundo es la que tenemos México y Estados Unidos, y con ello toda la connotación de asuntos que se derivan. Estamos en el proceso de la ratificación en ambos países del TMEC, Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá, que es fundamental para los intereses de ambas naciones, de las tres naciones. Entonces, yo no creo que pase a segundo plano, siempre estará en primer plano, y los cónsules habremos de desarrollar seguramente un trabajo en auxilio a la política exterior del presidente y del canciller, a fin de fortalecer lazos de entendimiento y de cooperación fundamental en el siglo XXI, en donde se han desdibujado algunas fronteras que anteriormente generaban más obstáculos que los que hoy generan. Hoy es una oportunidad para crear mejores espacios para el desarrollo de ambos países, y en eso vamos a estar trabajando. Muchas gracias, Jorge. Un último mensaje para la comunidad universitaria, esta gran UNAM de lo cual tú mismo formas parte. Mi corazón, mi orgullo, mi institución. Me ausentaré por algún tiempo de mis clases, pero físicamente, no virtualmente, porque continuaré dando clases online con los muchachos en la licenciatura, de tal manera que... No me digas, ¿vas a seguir impartiendo tu materia de Derecho Constitucional? De Derecho Constitucional, pero por el sistema que tenemos virtual online, por supuesto. Soy profesor por oposición de carrera de tiempo completo, entonces pues es algo que tendré que limitar porque tendré que tener esta responsabilidad, pero no así la cátedra, que es algo que llevo en el corazón y en convicción personal. Muy bien, pues muchas gracias, Jorge, muchas por gracias, estar con John. nosotros. Te agradezco un lujo. mucho. Gracias por Gracias la a invitación. ustedes, a Francisco, a Sonia y a Andrea por acompañarnos. Gracias a usted por estar con nosotros una semana más aquí en Diálogos por la Democracia, en TV UNAM. Y ahora ya también estamos transmitiéndonos en los Estados Unidos por medio del Canal 22 Internacional. Así que un saludo también a todos los mexicanos en Nueva York y en todos los Estados Unidos y en el mundo, que aquí estamos con ustedes, y es un gusto de hablar con ustedes y de hablar con toda la comunidad mexicana en el mundo. Te esperamos de nuevo en 8 días aquí en Diálogos por la Democracia. Mirando fino está